Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial, segundo programa del año con el equipo al completo tras esa breve pausa de la semana pasada y con don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas. Bueno, y aprovechando la ocasión y que tenemos tanta audiencia, y yo creo que estamos obligados todos, aunque esto también afecta a la economía, lo que voy a decir a continuación, y yo hago una exhortación desde el bien, o tratando de hacer el bien. Debiéramos de estar preocupados los españoles por nuestras libertades. Estamos en riesgo de tener una involución política sin darnos cuenta, pasito a pasito. Lo estamos viendo con esta ley que quieren sacar para cortar la acusación popular, pero lo estamos viendo en otras muchas cosas. El quitar dentro de esa ley también meter el delito contra la religión, en fin, en definitiva, una ingeniería social para proteger a una casta política. Esto es pues el principio del fin de la democracia, porque si en España tuviéramos un estatuto de la Fiscalía que garantizara la independencia de los fiscales, la cuestión no tendría más importancia, pero dado como está el sistema fiscal en España, me refiero a la Fiscalía General del Estado, que depende clarísimamente, con este gobierno mucho más del gobierno, quedaríamos los ciudadanos totalmente desarmados en la defensa de nuestros derechos. Y la libertad es como el aire, como la propia vida para el ser humano. Entonces, tómenselo en serio, estamos jugando con fuego, es decir, podemos seguir comiendo rabas los sábados y yo paso de política. Bueno, luego vendrá el chirriar y el lamentarse. Es el momento de, democráticamente, por supuesto, poner pie en pared y decir las cosas con claridad y además llevarlo y extenderlo a nuestros familiares, con buenas y corteses razones, pero defendiendo la libertad. Y si hay que salir en una manifestación democrática a la calle, tendremos que ir y no quedarnos en el sofá de casa, porque al fin y al cabo no estamos defendiendo los derechos de la derecha o de la izquierda o del centro, sino de todos. Y ahí precisamente yo haría un llamamiento a la gente que vota a izquierda en su perfecto derecho, que también les afecta a ellos y les puede afectar en un futuro, y que la libertad nos afecta a todos por igual. Y por lo tanto no se puede consentir que se haga una ingeniería social como la que quiere hacer este gobierno, dejando desarmado totalmente a los ciudadanos y que se puedan hacer todo tipo de posibles tropelías sin capacidad de reacción por parte de la sociedad. Dicho esto, don Carlos Pajares, si no tiene nada que decir, entramos en materia. Pues nada, don Aurelio tampoco tiene nada que añadir, ¿no? Coincido totalmente, ¿no? Que estamos en una situación que yo creo que los españoles nos estamos quedando con la boca abierta de que a los extremos que está llegando esta situación sin que haya una reacción por parte la reacción la hay por parte de los jueces, son los únicos que están actuando, pero el pueblo, o la mitad del pueblo, pues no, está yo creo que la generalidad, conformismo. Porque incluso la que no está de desacuerdo no está dispuesto a mojarse. No, y la libertad hay que conseguirlo. Entonces lo que es sorprendente es que una persona que ha llegado ahí de la forma que ha llegado, con una moción de censura, apoyado por todos los enemigos del país, que hoy puede hacer todo lo que quiera con el país y además sin límite, porque yo creo que hasta él mismo está sorprendido de los extremos a que está llegando. Ha tomado la medida al pueblo y yo creo que el pueblo no está dispuesto a mojarse, y mostrando una cobardía general. No es consciente de la gravedad de la situación. Por algunos medios que tendrán que ser juzgados en su día por su mentira, es decir, por engañar, y en parte también por la cobardía de la sociedad española. No nos vamos a engañar, no vamos a echar culpas a nadie. Bueno, pero voy a empezar con una buena noticia. Yo creo una buena noticia para la economía, para el mundo, y se está cayendo todo el sistema no solo el sistema woke, sino el sistema medioambientalista, ya no hablan del calentamiento global, porque como están viendo un invierno muy fuerte en todo el mundo, pues ahora ya no hablan del calentamiento, no del cambio climático que existe desde que el mundo. Y se acuerdan que estaban todas las entidades bancarias, etcétera,
pues alineadas, ¿no?, con la ONU. Y hace justo unos meses antes de empezar las elecciones americanas, ya empezaron algunas a desengancharse. Vieron el peligro. Bueno, pues ahora ya es general. JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank de América abandonan la alianza climática de la ONU. Esta alianza bancaria de cero emisiones queda ya herida de muerte, porque estas decisiones de esta última semana hay que unir a las que han tomado diferentes empresas ya muy importantes de Estados Unidos. Yo creo que esta es una noticia extraordinaria para la humanidad. Todo lo contrario de lo que pensaría, por ejemplo, Pedro Sánchez. Es decir, quitar corsés, porque luego vamos con otra noticia, las consecuencias que tienen estas normativas climáticas que yo creo que rozan el terrorismo económico, porque lo que nos hacen es que vivamos peor. Esta es una de las cosas más increíbles que he visto jamás en la sociedad. Es decir, en el fondo eso todo va unido en un paquete. Don Carlos Pajares, ¿qué le parece esta noticia? Pues fabulosa. Aquí venimos diciendo ya desde hace muchísimos años que la situación de Europa era paradójica. Nos hemos vuelto en los salvadores de la cuestión climática del globo, cuando Europa, que está en plena decadencia industrial, somos los que menos, prácticamente de los que menos contaminamos, y sin embargo vamos a salvar el mundo de la contaminación que hacen otros. Es una cosa ridícula. Y todo además a costa de machacar la industria y las posibilidades de nuestra región. Decía usted, y decía bien, el problema de aquí es que mientras otros empiezan a darse cuenta del engaño que ha supuesto y supone este tipo de doctrinas tan maximalistas, nuestro gobierno no cambia. Y si no cambia, ¿qué va a suceder? Que ya está sucediendo, por ejemplo, a nivel energético, con las nucleares, etcétera. Vamos a hablar de todo ello. Pues, ¿qué sucede? Pues que nos estamos atando las manos y atando los pies para que económicamente este país entre en un estado de ruina cada día más catastrófico. Pues bueno, lo que usted también comentaba al principio, estamos ante una sociedad totalmente desinformada y totalmente, ya no solo desinformada, sino totalmente apagada, incapaz de darse cuenta ni de querer darse cuenta de la realidad que le envuelve, y eso es al final cada día más miseria y más frustración para nuestra sociedad. Don Aurelio. Yo creo que es un momento en que se han encendido todas las luces rojas. Se ha visto que el mundo camina hacia un empobrecimiento, y generalmente estos movimientos siempre se inician en Estados Unidos, es una nación poderosa que influye en todo el mundo, ¿no? Y entonces hemos visto que con la llegada, además, que parece una tontería, de Donald Trump, pues todo el mundo está cambiando de posición. Además, de una manera, yo diría que... Bueno, tremenda, casi, afortunadamente. De una manera tremenda. Porque lo habíamos anunciado aquí. Pues yo creo que ¿Cuántos sí. años hace que decimos que había una corriente subterránea? No por nada, es que... eso es, y que tenía realmente... Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que todos esos nuevos mantras que habían resucitado a las izquierdas, pero además a las izquierdas siempre adoptando ese mensaje, yo diría ese relato que es absolutamente falso, donde sus objetivos están muy claros, que es controlar, dominar el mundo, pero entran pues por el lado de la sostenibilidad, de la Agenda 2030, del cambio climático, de los temas del LGTBI, efectivamente. JK, Entonces, todo eso se está desmontando y lo estamos viendo con movimientos que yo creo que llaman mucho la atención. Ahora se ha visto el cambio, por ejemplo, del fundador de Facebook, Zuckerberg. Se ha visto el cambio donde dice que elimina todos los verificadores, a todos aquellos que a usted lo demonizaban si decía algo que las mismas empresas de las vacunas decían, que tienen unos efectos secundarios perfectamente conocidos y que además las mismas empresas han tenido que declarar. Bueno, pues si usted solo ponía en Facebook, usted era eliminado. No, más grave, que dijo que desde la administración Biden les presionaron. Bueno, efectivamente. Para evitar hablar de cualquier controversia. Claro. Es decir, lo que aquí veníamos diciendo, pero realmente nadie va a pedir perdón. Bueno, yo creo que se está abriendo unas consecuencias. Tendremos mucho tiempo, porque Liberum ha anunciado una querella basado en los datos lo adelanto, al gobierno de España, que ellos no lo hacen porque ahora vaya a tener éxito, sino de cara al futuro, basado en los datos
del informe del Congreso precisamente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, un informe en el que han intervenido cientos de especialistas, 500 páginas, y que basado en eso lo han presentado contra el gobierno de España. Perdón, don Aurelio. Sí, no, bueno, que efectivamente yo creo que en todo esto, pues todas esas cosas, esos movimientos basados en estas ideas de la sostenibilidad, pues bueno, se ha visto que solo conducen al empobrecimiento de los pueblos y a la pérdida de competitividad en el mundo de una sociedad como es la occidental, que se está quedando de una manera sin influencia prácticamente en la economía mundial. Para la muestra, un botón. La mega naviera Maersk, por cierto, que tiene familia allí trabajando en Dinamarca, sí, una de las más importantes del mundo, de las 3 más importantes, pues abandona con los barcos súper grandes el puerto de Algeciras y se va al puerto de enfrente, al de Tánger. La tasa de sostenibilidad de la Unión Europea hace que, con estar a 15 millas más allá, le sirva lo mismo y pague pues la mitad. Esta ocurrió también recientemente lo mismo con otra gran naviera, Hapag-Lloyd, en el puerto de Valencia. Esto es como una sociedad se empobrece desde las directivas de Bruselas, y ahí es donde los ciudadanos y a los partidos representantes hay que quitarles del medio en esta situación. Hay que decirles, señores, esto no lo vamos a consentir como ciudadanos. Ustedes están haciendo ingeniería social. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo en Europa. ¿Qué le parece esta noticia? Porque este es el mejor ejemplo que podemos poner de lo que decíamos antes. Pues además es un ejemplo tan significativo que a pocas millas náuticas, o sea que no, el ahorro es contundente. Sucede lo mismo con la energía nuclear. Aquí lo hemos comentado siempre. ¿Qué pasa? Lo vamos a hablar también. Que si estalla una central nuclear francesa, donde además están construyendo cada vez más, aquí no van a llegar los problemas que pueda originar eso. O sea, todo esto es tan ridículo, tan absurdo, tan falto de sentido y de lógica, que yo lo que vuelvo otra vez a repetir, lo que más me sorprende es la falta de interés por parte de la opinión pública ante cosas que son de sentido común. Y aquí también hablamos de lo que usted comentaba antes, es que al final es que además la mentira se ha institucionalizado en nuestra agenda política diaria, que es que la gente, entre que no quiere saber y que esto constantemente están sometidas al bombardeo de falsedades de todo tipo, pues se quedan al margen de noticias como esta, que son dramáticas para la industria española. Al final nuestros puertos van a quedar única y exclusivamente para cargar y descargar las mercancías que se producen aquí o que tienen que llegar aquí. Muy triste, realmente muy triste. Yo creo que esto es, lo pienso yo, y claro, por eso digo posible. Yo creo que todo esto está relacionado, porque las cosas tienen siempre su explicación con los lobbies que hay en Bruselas y posibles, digo, porque no tengo pruebas, agujeros negros de corrupción en diputados, en gente por parte de China. China ha visto que la sociedad occidental se corrompe fácilmente. Lo mismo que los países árabes. Los mayores corruptores hoy de todo lo que está pasando son los países del Golfo, que no respetan los derechos humanos. Hemos visto cómo se celebra la final una final de la Federación Española de Fútbol en un país, en Arabia Saudí, donde no se respetan los derechos humanos, donde hemos visto la afición del Mallorca, cómo a las mujeres han sido incluso tocadas, avasalladas, les sacaban fotografías, digo yo con perdón, del trasero, perdonen, porque lo han dicho ellas, no porque lo digo yo. Y aquí nadie dice nada. ¿Dónde están las feministas? ¿Dónde están los derechos humanos? Todo esto que lo consiente Europa, y yo creo que es lo que quiere acabar Trump, solo tiene una explicación. Nadie se pega un tiro en el pie por gusto, porque hay cantidades de dinero que se pagan a lobbies y a personajes que están corrompidos. Hombre, si supiera los nombres, lo diría, pero es que es una explicación que yo busco, y lo digo como posibles agujeros negros. Hace unos años... Porque pensemos todos que ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se consiente que Marruecos compita de una manera tremenda con nuestro producto sin ser de la Unión Europea y se la consienta? ¿Por qué se consiente que Arabia Saudí o Qatar o estos países entren en empresas ahí como cualquiera, como perico por su casa? Piensen ustedes un poco las cuestiones, porque todo esto tiene una explicación. La única explicación que encuentro
es posiblemente eso. No, iba a decir que hace unos años, hace muy pocos años, en Europa se detuvo a varios parlamentarios europeos porque habían recibido sobornos. No se ha vuelto a saber nada. Y lo de otro, sobornos de ese comisario que venía. Sobornos por parte de Marruecos. Y no hemos vuelto a saber absolutamente nada. Don Aurelio. Bueno, yo creo que aquí en Europa, como organización, hay una gran corrupción, pero no son corruptas las organizaciones, son aquellas que las integran. Por supuesto, las personas. Y aquí hoy han descubierto, en estos países árabes, bueno, eso están muy atentos a ello, han visto que hoy en Europa una parte importante de quienes integran toda la gestión política europea, pues es corruptible. Corruptible. Y entonces, pues ellos lo intentan. Y con éxito, además, y con éxito. Luego se dice, se criminaliza a las empresas porque a lo mejor se van, y va desde Algeciras, se va a Tánger. Bueno, esto también pasó pues cuando de España se van a Bélgica como Ferrovial. Se les criminaliza, pero es que las empresas tienen que ser competitivas y si quiere seguir adelante creando empleo, creando riqueza, pues tendrán que adoptar las medidas necesarias. ¿Cuál es el problema? El problema es que estén obligados a marcharse porque los gobiernos no toman las medidas pertinentes para que puedan permanecer. Vamos a ver. Yo estoy absolutamente convencido que esta empresa danesa, que además es Maersk, es una empresa que tiene, desde el punto de vista social, desde el punto de vista en el país, es absolutamente, extraordinariamente bien considerada, pues porque son solidarios con todo aquello que toca. Cuando ha decidido marchar, yo estoy seguro que no lo ha hecho de una manera inmediata, por una decisión sin haber contado con nadie. Estoy seguro que han agotado todas las medidas posibles para permanecer aquí, pero les ha sido imposible porque aquí hay un despotismo y una especie de, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con las medidas que se están tomando o que se intentan tomar, el grupo comunista, el grupo de ultraizquierda que intenta tomar, por ejemplo, pues con despreciando totalmente al sector empresarial, tomando medidas, por ejemplo, pues con la jornada laboral y esto, sin darse cuenta que si en España, que ya estamos en un nivel de competitividad bajísimo con respecto a los demás, pues estas cosas nos van a dejar en una ruina absoluta. La gente no busca trabajar menos tiempo, lo que la gente quiere es ganar más dinero. Y ya me dirá usted, como con medidas que están tomando, es así. ¿Qué ha pasado con lo demás? Por lo mismo, pues porque esta gente no hace absolutamente en ningún caso a las demandas y a las situaciones de las empresas para que éstas puedan permanecer. Ahora mismo estamos viendo lo que está pasando aquí en Cantabria, pues con las concertinas. Vamos a ver, hemos perdido, yo creo que hemos perdido algunas líneas precisamente pues porque había gente que saltaba los barcos, polizones y que invadían el Reino Unido, gente de inmigración y tal. Bueno, pues ahora ya está pidiendo un grupo que se elimine las concertinas porque dice que ya no asaltan esto. En el momento que se quiten, supongo que volverán a ser asaltados los barcos para cambiar de país. Entonces, y a lo mejor se les hace caso, ¿no? Que ese es el problema. Es la forma en que estamos gobernados. Yo quiero también transmitir una esperanza. El nuevo secretario de Estado de Estados Unidos es Marco Rubio. Marco Rubio es, por cierto, de origen cubano, pero también antecedentes españoles. Marco Rubio, es que ha sido senador en Florida, es un hombre, por cierto, muy bien valorado, incluso muchos demócratas lo han valorado. Es un hombre que tiene clara lo de Venezuela, tiene claro lo de Cuba y tiene claro lo de China. Este es el hombre que más ha escrito sobre el peligro de China. Ojo al asunto. Secretario de Estado, digamos que es el número 2. Y eso va a poner. Claro, aquí tenemos las conexiones siempre del mal, pero las conexiones a Rodríguez Zapatero, también relaciones muy especiales, íntimas con China. Es que las casualidades no existen. Por eso digo que va a haber un cambio general. Bueno, vamos a hablar de las nucleares. Podríamos seguir hablando mucho sobre esto, porque también está íntimamente unido a las libertades que nos quieren quitar. Entonces, queridos televidentes, ustedes piensen por sí mismos y hagan... hoy las fake news, la mayoría de las fake news vienen del poder, a nivel mundial. El poder es el que trata de imponer. Y luego dice que las fake news, pero las fake news, como hemos visto en la pandemia y en tantas y tantas cosas, vienen generalmente del poder. Lo que no significa que no haya fake news en particulares, claro que los hay, y muy gordas. Vamos con el tema nuclear. Estos días en los que tenemos
una alta barométrica, un pantano barométrico sobre España. Los aerogeneradores en muchos puntos no se mueven. Tenemos la energía por los aires, y nunca mejor dicho. Tenemos que se ha parado muchas horas a la empresa electrointensiva. Se la avisa que no hay suficiente fuerza y que paren máquinas, con el coste que eso supone. Y tenemos a este gobierno que dice que quiere parar las nucleares. Las nucleares, por ejemplo, Cataluña, el 60% de la energía de Cataluña es generado por energía nuclear, el 20% de España. Y yo me pregunto si esto no merece, no solo la manifestación que van a hacer los trabajadores de Almaraz y de Castilla-La Mancha, etcétera, no, esto es manifestaciones en Madrid, manifestaciones continuas por parte del partido de la oposición, si despierta de ese letargo. Son temas que nos pueden dejar, y ya lo están advirtiendo, con cortes de energía. Yo me estoy preguntando si esto llega a suceder, ¿qué va a decir, y si sigue Sánchez en el poder, cuando haya un corte de electricidad? ¿Qué fake news van a sacar? ¿Qué van a decir? Porque claro, cortes de energía hay habitualmente en Cuba, cortes de energía hay habitualmente en Venezuela. Y entonces yo me pregunto si estos sindicatos modernos que tenemos, USO y comisiones obreras, esto lo ven bien. Que ven bien que esas zonas sociales donde están las centrales nucleares, que tienen un alto nivel de vida, lo pierdan. Y pierdan esa riqueza. Si ven bien, por todas las subvenciones, todo esto. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Entonces, estén ustedes informados, lo están avisando. Si se paran las nucleares, puede haber graves riesgos de corte de luz. Ahora mismo, estos días, tenemos los precios de la energía por los aires. Cuando ustedes lo paguen, se lo tendrán que quitar de esas rábanas que comen los sábados, o algunos ni siquiera de eso, porque cuando lleguen a la compra este mes, se habrán dado cuenta de lo que está pasando en España, a pesar de la publicidad de los canales oficiales. Pero en esto no solo culpo al gobierno, que tiene por supuesto mayor responsabilidad, sino a la oposición, que nos habla de cada día de cosas diferentes. Dice que está dispuesto a apoyar al gobierno, pero oiga, si es que a este gobierno hay que combatirle democráticamente, por supuesto, con buenas y corteses razones. Hay que decir, hasta aquí se llegó, con usted no voy a hablar nada. Igual nos tenemos que hasta encerrar en el Congreso de los Diputados para mantener nuestros derechos. Ustedes están en una deriva de auténtica, pues casi diría locura. Pero no, el señor Feijóo, Mr. Feijóo, no quiere saber nada de eso. Y claro, así está teniendo esa sangría de votos. Luego dice, que viene la extrema derecha la inventa ellos. Aquí el problema es el comunismo, que ya está en retirada, pero que en España se resiste merced a este gobierno. Don Carlos. Bueno, no deja de ser paradójico que quien más defiende las centrales nucleares son los habitantes de las poblaciones donde están las centrales nucleares. Eso sería para hacer reflexionar. Luego dice usted cortes ya está viendo, pero esto es un negocio redondo. La energía la vamos a comprar y ya la estamos comprando de Francia. Sí. A Francia le cuesta muy barato con las centrales nucleares. En el momento que tú amortizas la central nuclear, lo que cuesta es construirla. Luego, la generación es ponerla en marcha. Luego es baratísima la energía y se amortizan pues con relativa rapidez. De hecho, nuestras centrales nucleares, que están ahora mismo amortizadas, están generando energía eléctrica a un coste realmente barato. ¿Qué vamos a hacer? Pues y usted lo decía bien, el gran problema de las energías renovables es que no son continuas, no se sabe en cuántas se va a producir ni en qué. Y como además la energía no se puede tampoco almacenar, pues se pierde. Y se pierde en nuestro país. Además se la vamos a terminar regalando a Marruecos también, porque los franceses con sus centrales nucleares están sobradamente llenos ya de energía eléctrica. ¿Qué nos va a hacer? Pues una energía que nos va a costar cara, porque las energías renovables, algunas de ellas, y estamos viendo por ejemplo con los aerogeneradores, que cuestan mucho dinero, que además bueno, pues tampoco es la panacea en cuanto a la... No, ya lo vemos. Estos días, yo he estado por zonas de España estos días, que hay mucho aerogenerador. Había días que estaban parados totalmente
por cuestiones del pantano barométrico, del que estoy, yo no sé si la ministra nueva de Medio Ambiente sabe lo que es pantano barométrico. Como la ideología a ellos les tiene amarrados, o ideología o intereses de otros sitios, porque es que no tiene explicación. Porque yo, si fuera gobernante, intento el bien de todos los ciudadanos. Es que lo que le iba a decir, al final, si una energía que resulta difícil de controlar en cuanto a su producción, pues el precio resulta muy variable, o sea, la riqueza que puede generar para algunos pocos este entramado energético pues es considerable. Incluso en esa compraventa de energía para los franceses, o sea, al final es pensar poco en el interés general y mucho en el interés de unos muy pocos. Pues va a acabar don Aurelio con este asunto, a mí me preocupa mucho, pero a los que les tienes que preocupar es a todos nosotros. Usted, que cuando vea el recibo de el próximo mes, se va a quedar entre la subida también del IVA, etcétera. Usted se va a llevar, cuando vea el recibo del banco, se va a dar un soplamoco, pero luego eso piénselo cuando va a meter el voto. Y no haga caso a los cuentos chinos continuamente y a las mentiras fake. Y aquí la sociedad tiene que reaccionar. ¿Qué es lo que a este grupo? Porque el gobierno está metido en un lobby con von der Leyen y una serie de personajes que pululan por ahí, que están en retirada pero que se resisten, ¿no? Europa es todavía la que se resiste, pero va a ceder, no la va a quedar más remedio. Y todo esto es nefasto para la sociedad, don Aurelio. Bueno, la escasez energética es una amenaza, y si hay escasez energética habrá un encarecimiento de la energía muy notable, y como siempre ese encarecimiento lo pagan las familias. ¿Quién lo va a pagar? Las empresas siempre tendrán su salida, encarecerán sus productos, pero ¿quién paga en definitiva el sostenimiento o la sostenibilidad de esto? Pues lo pagan los ciudadanos. Hay un problema, siempre se ha hablado de la importancia de un mix energético. Sí. Tiene que haber pues los distintos tipos de producción de energía, y yo creo que tampoco es, y no es despreciable totalmente la energía eólica, pero sí hay una cosa que se está haciendo, y es que ahora se habla de la energía eólica. Por ejemplo, Siemens ha abandonado la instalación de aerogeneradores en tierra, ahora van al offshore, van al mar, ¿no? Entonces, bueno, porque hay corrientes permanentes de aire, y entonces hay una energía que es necesaria. ¿Cuál es el futuro? El futuro también se habla mucho del hidrógeno verde como futuro de la energía, y además España en eso puede ser un líder prácticamente mundial, pero eso también requiere grandes consumos de energía para ese proceso de producción. Dices, ¿Europa qué está haciendo? Bueno, pues hay una cosa que se ha hecho que a mí sí me parece interesante, y es que ha dicho que ya las nucleares es energía verde. Sí, pero los de España son mucho más listos. Eso es. Pero bueno, aquí somos mucho más listos, y además yo creo que lo que sucede en España es que importan muy poco las cuestiones de futuro. Van como muy a lo inmediato, a las peticiones inmediatas a veces de grupos de población, y sobre todo de estos grupos que hemos hablado de ultraizquierda, pues porque de alguna manera los gobiernos están sosteniendo con ellos y les hacen caso, pero eso va totalmente contra los intereses del país. Bueno, pues yo me quiero despedir. Yo estoy muy animado, no porque yo sea un trumpista, que no sabe, es decir, las formas de Trump no es que sea que me guste y tal, pero creo que es infinitamente mejor que Biden y que toda esta tropelía que nos ha estado. Yo creo que el lunes va a ser una buena noticia, van a cambiar muchas cosas en el mundo, y sobre todo tengo mucha confianza en Marco Rubio. Marco Rubio es un hombre de valores, es un hombre que tiene las ideas claras, es un origen hispano, porque en tercera y cuarta generación eran españoles, yo creo que los abuelos, ¿no? Es decir, que va a tener España bastante gente en la administración Trump, y se van a fijar de este gobierno, y ya yo no sé si nos van a ayudar a que esta pesadilla que somos porque al margen de que sea de derechas, de izquierdas o de centro, lo diría lo mismo si es de derechas, hay que quitarla de encima, porque van en ello nuestras libertades. Bueno, del gobierno de Cantabria no les digo nada porque está en México. Vamos a ver la cantidad de resultados que nos traen y vamos a darles un margen, y también que nos digan lo que ha costado el viaje y todas esas cosas. Yo creo que estaría bien, pero de momento hay que darles un margen de confianza, a ver si traen alguna gestión importante, alguna empresa importante, aunque yo creo que hoy los mexicanos de dinero que tienen que invertir están aquí en verano, están todo el verano, y están en el barrio de Salamanca. Los inversores, me lo decía el otro día un mexicano que tiene bastante ganado en México.
Dice, no, si hoy los mexicanos de dinero están en Miami, en Estados Unidos y en Madrid, en el barrio Salamanca. Luego no sé que hay que ir a México, pero bueno, hoy igual traen algo importante. Don Carlos Pajares. Un saludo. Un saludo, don Aurelio. Un saludo a ustedes, paz y bien.